Montaje, colocación o ajuste de las piezas de un aparato, máquina o instalación en el lugar que les corresponde. Selección y ordenación del material ya filmado para constituir la versión definitiva de una película. Farsa, aquello que se prepara para que parezca real. Coordinación de todos los elementos de un espectáculo siguiendo el plan definido por un director artístico. El público no siempre es una individualidad con un latir propio, sino que puede ser manejado y atacado desde un sinfín de perspectivas para provocar en él lo más característico de nuestra sociedad, el consumo. En la historia del rock and roll también hay una etapa en la que se busca ya los fines más comerciales y equiparar y hacer un burdo montaje de lo ya conocido como un éxito. Algo así sucedió con los Monkees. Los Monkees no fueron casuales, no tuvieron una etapa de formación lenta y gradual como la tuvieron los Beatles, o cientos de grupos ingleses o americanos. No tuvieron que luchar buscando una editora que les grabara sus canciones, ni siquiera eran músicos, salvo uno de ellos, y otro con ligeras nociones de guitarra. Los Monkees fueron el más gigantesco montaje musical jamás llevado a la práctica, y sus resultados proporcionaron millones, fama, éxito y una docena de hits entre un centenar de buenas canciones compuestas por los más importantes, famosos y profesionales autores de la música estadounidense. Una historia de color de rosa que no tuvo el menor fallo porque no podía fallar, y que probablemente cautivó en su tiempo como todavía cautiva hoy. Una historia de película, pero en el fondo una muestra palpable y evidente de lo que nunca debió haber sido el rock. Porque los Monkees, además de haber pasado a la historia por haber vendido 10 millones de copias de su segundo single, I'm a Believer, compuesta por un entonces semidesconocido Neil Diamond, y por haber sido el grupo más popular de América entre 1966 y 1968, también han pasado a la historia como el primer gran fraude de la música. De los cuatro, solo uno continuó una carrera musical importante. El resto intentó literalmente sobrevivir. A comienzos de los 70, David Jones, el único inglés del grupo, estaba arruinado. El mundo de la música suele ser tan brillante y atractivo como cruel. Es un mundo de cambio, en el que todo pasa y poco queda. Un mundo, como un día dijo Pete Townshend, líder de los Who, de mentiras y engaños, fascinante y brutal. Mentiras que a veces se convierten en realidad. Los Monkees fueron creados sobre todo como fábrica para ganar dinero. Ningún proyecto de la envergadura de este podía haberse hecho altruistamente o con el fin de dar a los Estados Unidos sus Beatles propios. Sin embargo, junto al noble fin de proporcionar millones para el público y los medios de comunicación americanos, fue la llegada del Mesías prometido, de la salvación del pop yankee. Desde que los Beatles dominaron el mundo musical a partir de 1964, cada año surgían a ambos lados del Atlántico no menos de una docena de rivales de los Beatles, de sucesores de ellos o de grupos mejores que los Beatles. La mayoría disponía de un breve lapso de tiempo en la historia para demostrar que nada de todo aquello era verdad y después desaparecían. Unos lo hacían con el consuelo de haber ganado dinero para vivir el resto de sus vidas, o al menos un mes o un año, lo cual ya era bastante, y otros lo hacían frustrados por habérselo creído o por pensar que los sueños son una verdad tan hermosa como la luz. No había nuevos Beatles. Los Beatles eran únicos e irrepetibles. En 1966, el sueño Monkey se hizo realidad, por lo menos aparentemente, y durante cerca de 3 años. 4 chicos escogidos entre más de 500 candidatos. Una serie de televisión al estilo de las aventuras de los Beatles en A Hard Day's Night. Y esas canciones compuestas por los mejores, cantadas por ellos e interpretadas por músicos de estudio, hicieron el milagro. Los Monkees se convirtieron en el primer gran grupo del pop estadounidense, en los máximos vendedores discográficos de finales de 1966 y 1967,
y en el revulsivo para miles de fans americanos que vieron en ellos no la realidad, sino lo que los creadores del fenómeno quisieron que vieran. La mejor prueba de la falsedad histórica con la que se organizó el gran circo Monkeys la tenemos en el hecho de que ni siquiera hubo seguidores. No podía haberlos. Los Monkeys habían salido de la noche a la mañana. Eran un producto híbrido. 4 chicos escogidos en función de su aspecto, de sus voces y de su pequeña o gran experiencia ante las cámaras. Nada más. Ni ellos tuvieron nunca un estilo propio, ni su éxito o su música motivó a otros cantantes y grupos. De los 4, el más preocupado y consciente fue siempre Mike Nesmith, pero solo pudo desarrollar su personalidad fuera del grupo o con su banda. Dentro de los Monkeys hizo canciones. Cuidó mucho esa imagen prefabricada, intentando darle un sentido real, una continuidad, y comprendió finalmente que los Monkeys no eran más que lo que se había pretendido que fueran, un producto. El talento de Don Kirshner y el potencial de una cadena de televisión habían hecho el milagro, no ellos. Como dato curioso, basta decir que a finales de los años 70 y principios de los 80 la serie de los Monkeys se pasaba en Inglaterra en las programaciones infantiles para niños de 7 a 12 años. En cambio, entre 1966 y 1968 la serie había sido admirada y seguida por millones de adolescentes, para los cuales los Monkeys eran sus ídolos. Y nunca mejor empleado ese término de propiedad, sus ídolos. Los Monkeys nacen en el verano de 1966 más como producto que como realidad de la música pop. El éxito de los Beatles y especialmente de sus 2 películas motiva al sagaz productor Don Kirshner a buscar una réplica genuina americana. En solo 3 años de vida los Monkeys venderán millones de discos en todo el mundo y se convertirán en el gran fenómeno musical americano de los años 60. La Operación Monkeys se inicia a finales de 1965. Se necesitan 4 caracteres muy concretos, mejor que 4 músicos. Entre los rechazados figuran artistas importantes como Stephen Stills o Danny Hutton. De esta forma, de los 4 seleccionados, 2 tenían cierta experiencia como guitarristas, Tork y Nesmith, mientras que los otros 2 carecían de ella, Jones y Dolenz. Durante mucho tiempo, los primeros discos del grupo fueron grabados por otros artistas en la parte instrumental, hasta que ellos mismos consiguieron la habilidad suficiente. Los Monkeys eran Mikey Dolenz, voz y batería, Peter Tork, voz y bajo, Mike Nesmith, voz y guitarra, y el único no estadounidense David Jones, de Inglaterra, Manchester, que era voz. En 1966 los Monkeys editan su primer single, Last Train to Clarksville, que es número 1 en otoño. El siguiente, I'm a Believer, compuesto por un autor no muy conocido llamado Neil Diamond, vende 10 millones de copias en el mundo y repite el número 1 ese mismo año. El primer LP de The Monkeys también es un gran éxito. En pocos meses los Monkeys son el grupo más famoso de Estados Unidos, musicalmente y por su serie de TV, que refleja la vida de 4 chicos al estilo de lo que Lester hizo con los Beatles en A Hard Day's Night. El primer show televisivo de los Monkeys se emitió en septiembre de 1966 y en total se realizaron 56 programas de media hora cada uno. Entre 1967 y 1968 los Monkeys están en la cresta de la ola de su popularidad. Sus mejores hits en singles son A Little Bit Me, A Little Bit You, Pleasant Valley Sunday, Daydream Believer y Valerie. Todos sus álbumes obtienen ventas abrumadoras. More of the Monkeys, Headquarters, Pieces, Aquarius, Capricorn and Jones, The Birds, The Bees and the Monkeys, Instant Replay y Head. En 1969, después de la película Head, que es un desastre y con las energías quemadas por completo, el grupo se separa. 7 años después, en 1976, Jones y Dolenz vuelven a formar The Monkeys con Tommy Boyce y Bobby Hart, autores de varios de sus éxitos y cantantes de éxito en 1967. Los 4 graban el álbum Jones, Dolenz, Boyce and Hart, realizan una gira y vuelven a separarse.
Y bien, esa es la historia del fraude o el montaje de The Monkees en los años 60, un producto netamente comercial que se creó o se forjó para ser la contraparte de los Beatles. ¿Tú qué piensas de este montaje? Hazlo saber en tus comentarios. Ah, y un saludo especial para el tío Puro Hueso, que me sugirió este tema. Ahí va. Muchas gracias por su atención y que tengan un gran día.